Ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Jaramillo y estoy en quinto nivel de análisis de data. Esta presentación es para inteligencia artificial. Eh, el deber se compone de el entendimiento y la comprensión de librerías que se utilizan para la inteligencia artificial. En este caso yo he escogido dos como principales. La primera es la librería Pandas. Pandas viene de las siglas Panel Data, la unión de estas Pandas. Esta es una librería de código abierto como la mayoría de librerías utilizadas en inteligencia artificial y proporciona un conjunto de herramientas de análisis y manipulación de datos de alto rendimiento. Podríamos decir que Pandas es una de las principales y más utilizadas librerías dentro del análisis de datos y data science en general, ¿no? Pandas se basa en los 5 pasos que sigue el análisis de datos, como es la carga, la preparación, el modelado, la manipulación y el análisis de toda la información que se encuentre tanto en datasets, tanto como se puede bajar del internet o tal vez en una base de datos, ¿no? Tenemos que Panda es un data frame. Como muchos data frames, tiene estructura, puede ser especificado y consta de 3 componentes. Entre la estructura de datos tiene estructura de datos etiquetada y bidimensional. También se puede decir o especificar que los nombres de los índices y columnas pueden tomar los nombres según nuestras necesidades y consta de 3 componentes: los datos, el índice y las columnas. Estas son las características más importantes que pude resumir dentro de la librería Pandas. Podríamos decir que es un objeto data frame rápido y eficiente que nos ayuda a generar datasets, no datasets, a manipular los datasets mucho más rápido y de mejor manera. La alineación de datos y el manejo de datos faltantes nos da opciones para cuando hacemos la depuración de la data cuando tenemos el dataset. Es una herramienta para cargar datos en objetos de data. Esto quiere decir que si tenemos un dataset nos ayudaría a migrar a una base de datos. Remodelación y giro de conjuntos de fechas. Podríamos manejar varios modelos de fechas para no interferir con el resultado final. El etiquetado, corte e indexación de grandes conjuntos de datos. Entonces esto nos ayuda a la manipulación de toda la información. Agrupar por datos para agregación y transformación. Ya después que tenemos la data depurada y verificada, podremos agruparla según nuestras necesidades y así transformarla de la mejor manera para obtener los resultados deseados. Las columnas se pueden eliminar o insertar. Esta librería no es una librería cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite manejar la data de la manera que eliminando o insertando columnas que no nos sirvan o que necesitemos para un resultado. Alto rendimiento de fusión y unión de datos. Como les digo, es una librería que nos ayuda bastante en la manipulación de la información al también agregar datos o unir datos de otras datasets. Funcionalidad de la serie de tiempo. Esto nos permite generar datos más específicos y mejor alineados a nuestros requerimientos. Ahora le hablaré de la librería scikit-learn. Según la investigación que pude realizar, esta es una de las librerías más importantes dentro del análisis de datos. Esta es una librería que nos permite prácticamente la totalidad del proceso de la inteligencia artificial o también del machine learning, ¿no? Nos ayuda a analizar la data, a procesar la data y a sacar resultados reales en tiempos bastante cortos según la cantidad de información que tengamos. El scikit-learn es una librería de código abierto como la mayoría de las librerías en este campo.
y nos proporciona una gama de algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados. Eso también es muy importante, ¿no? Esta es una librería que nos permite manejar modelos de estos dos tipos que son los más utilizados dentro de la inteligencia artificial, el machine learning. Son supervisados, algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados. También es una librería demasiadamente poderosa. ¿Por qué? Porque incluye librerías de todo tipo. Tenemos la NumPy, tenemos que también toma características de pandas, SciPy, Matplotlib, que nos permite realizar gráficos con los resultados que tengamos o con la información que tengamos, IPY, perdón, que también nos ayuda a manejar matrices o la información que tienen estas matrices, y también nos tiene características de SymPy. Todas estas librerías están unidas o agrupadas en este scikit-learn. Por eso es tan poderosa y tan utilizada a nivel de machine learning y de manejo de datos. Dentro de las características más importantes tenemos que los algoritmos de aprendizaje no supervisados, la librería cuenta con una gran variedad de algoritmos disponibles. Dentro de su manejo podemos encontrar algoritmos que nos facilitan el manejo de la información, ¿no? También tenemos que los algoritmos de aprendizaje supervisados. Dentro de esto tenemos que la gran mayoría de los algoritmos de machine learning que entran en la clasificación de aprendizaje supervisado forman parte del scikit-learn. ¿Qué quiere decir con esto? Que, como dijimos en la lámina anterior, nos ayuda a manejar algoritmos de aprendizaje no supervisados y supervisados a la vez. No a la vez, sino con la misma librería, perdón. Tenemos la validación cruzada, que existen varios métodos para verificar la precisión de los modelos, y esta librería cuenta con las instrucciones para poder implementarlos. Y también tenemos varios conjuntos de datos y datasets como ejemplos. O sea, ya este scikit-learn nos permite poner a disposición varios sets para manejo de la información, ¿no? Tenemos también otra característica importante, que es la extracción y selección de características. Es muy útil para extraer características de imágenes, de texto, así como también para identificar atributos significativos. ¿Esto qué es lo que hace? Facilita el manejo de la información para obtener los mejores resultados. Y también una característica muy importante es la comunidad que tiene para mejoras de esta librería. Como usted vio al principio, esta es una librería de código abierto, por lo que todos podríamos realizar cooperaciones y compartir las mejoras que tengamos. Entonces hay alrededor de 35 colaboradores hasta la fecha mejorando la librería. Me parece que es 35,000 colaboradores. Ya le voy a confirmar el dato, ingeniero. Por último tenemos que scikit-learn es una librería muy importante dentro del machine learning, y entrando al machine learning podríamos enseñarle a manipular los datos y a obtener resultados inteligentes, ¿no? O respuestas acorde a la data que se le ha ingresado. Y también, a medida que se utilice y la practiquemos, conoceremos mucho más las características. Por contener tantas librerías en su interior, scikit-learn nos permite tener demasiadas características juntas que debemos estudiar de manera detallada para poderla manejar de la mejor manera. Siguiendo con esta investigación, nosotros vamos a tener la librería NumPy. Esta librería es del análisis de data, y tenemos que sus principales características son la potencia en el manejo de la estructura de datos, o el array multidimensionales. Entonces NumPy proporciona estructura ND-array, que es un array de n dimensiones. Esto nos permite tener una estructura
que es mucho más eficiente y flexible. Además que las listas que se manejan en Python propiamente, ¿no? También otra característica importante del NumPy es que tiene operaciones vectorizadas, que nos permiten realizar operaciones matemáticas de manera un poco más eficientes y directamente en el array, sin necesidad de los bucles eh, estas unidades, ¿no? Otra característica muy importante tiene las funciones matemáticas y también de estadística. NumPy incluye una variedad grandísima, grandísima de funciones matemáticas y estadísticas que pueden ser aplicadas a los arrays, que también son propios de esta librería. Esto incluye funciones de álgebra lineal, incluye funciones de transformadas de Fourier y la creación de números aleatorios. La siguiente característica podemos decir que es la compatibilidad y eficiencia. También es muy compatible con muchas otras librerías de Python, como SciPy, como Panda, como Matplotlib. Y además, NumPy está escrito en el lenguaje C. Eso es una característica muy importante, ¿no? Lo que nos permite un rendimiento mucho mayor en comparación del manejo de listas o de arrays en otras librerías estándar de pandas, ¿no? Son más eficientes. La siguiente característica podríamos decir que es la indexación y el line avanzado. Eh, Soporta técnicas avanzadas de indexación y de sliming, que nos permite seleccionar y modificar subconjuntos de datos de manera muy eficiente. También soporta operaciones booleanas y de broadcasting para trabajar con arrays de diferentes formas y de diferentes tamaños, ¿no? Estas características hacen de la librería NumPy una herramienta tanto para el análisis y diseño de data y la manipulación también de los datos dentro de Python. La siguiente librería es la librería Matplotlib. Esta librería tiene una gran versatilidad en tipos de gráficos. Matplotlib nos permite crear una amplia variedad de gráficos, incluyendo gráficos lineales, barras de dispersión, histogramas, gráficos de pastel, gráficos de violín, y nos permite también a los usuarios poder visualizar los datos de la manera que mejor se adapte a las necesidades. Como podemos ver en la diapositiva, esta librería lo que hace es poder visualizar el resultado del procesamiento de estos datos. Usted sabe que como ser humano nosotros podemos visualizar o entender de mejor manera una data en forma gráfica y los resultados van a ser mucho más fáciles de comprender. También tenemos una característica muy importante que es la personalización extensiva, que nos ofrece una alta capacidad de personalización, permitiendo ajustar casi cualquier aspecto de los gráficos, desde los colores, los tipos de línea, los marcadores, hasta las etiquetas. Entonces esto nos permite que los usuarios creen gráficos que adapten a sus preferencias visibles y de presentación. La compatibilidad con NumPy y Pandas. Esto es muy importante, ¿no? Matplotlib se integra perfectamente con las bibliotecas de análisis de datos como NumPy y Pandas. Esto facilita la creación de gráficos directamente a partir de los arrays de los NumPy y de los data frame de Pandas. Lo que es muy conveniente para el análisis de data, ¿no? Por la visualización que tiene. Otra característica es los subplots y la composiciones complejas. Nos permite crear figuras con múltiples subplots, o sea, es decir, que existen gráficos dentro de una misma figura. Esto es lo que es útil para comparar diferentes conjuntos de datos o diferentes aspectos de un mismo conjunto. Y lo importante es que sea en una sola visualización. Por último tenemos una característica interesante, es la interactividad y animaciones. Matplotlib nos incluye unas funcionalidades para añadir entidad en los gráficos como lo son zoom, los eventos del clic o también los pannings.
Además, soporta la creación de animaciones, lo que es útil para visualizar datos que cambian con el tiempo o para crear presentaciones más dinámicas, ¿no? Todas estas características hacen de Matplotlib una herramienta muy poderosa y flexible para la visualización de los datos en Python. Ahora tenemos la librería SciPy. Si bien esta librería estaba investigando, esta librería no es propia para el tema que estamos tratando, sí nos sirve, es un complemento perfecto para las librerías que sí son del tema. Tenemos una característica importante que es el manejo de álgebra lineal avanzada. SciPy proporciona un conjunto extenso de funciones para operaciones de álgebra lineal, incluyendo composiciones como LU, QR y también los SVD, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y el cálculo de determinación de valores propios. Esto hace que sea una herramienta poderosa para trabajos matemáticos, ¿no? Matemáticos y también aún científicos. También tenemos otra característica importante de esta librería, es que nos optimiza la solución de ecuaciones. SciPy nos ofrece unos algoritmos muy robustos para la optimización y solución de ecuaciones, incluyendo optimización no lineal, ajustes de curva, minimización de funciones y resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, esta herramienta es esencial para muchos problemas de ingeniería o de ciencias exactas. El procesamiento de señales y análisis de datos. También influye en funciones para el procesamiento de señales, como transformadas de Fourier, filtrado de señales y análisis de espectros. Además, también puede ser que también cuenta con herramientas para el análisis estadístico y la manipulación de datos, lo que nos es muy útil para la preparación y el análisis de nuestros data frame. Otra característica, integración y cálculo numérico. SciPy proporciona herramientas para la integración numérica y también para el cálculo de integraciones definidas e indefinidas. Incluye métodos para la integración de funciones unidimensionales y multidimensionales, ¿no? Así como soluciones para problemas de integración ordinaria y parciales. Por último, la otra característica muy importante de esta librería es que es su compatibilidad y su extensibilidad. Está diseñada para integrarse perfectamente con NumPy y otras librerías de Python, lo que facilita el uso conjunto de herramientas de análisis y visualización de datos. Además, SciPy es extensible, permite que los usuarios definan sus propias funciones y los algoritmos personalizados para tareas específicas, ¿no? Esas características hacen de SciPy una librería especial para la computación científica y el análisis de la data. Y a continuación seguiremos la explicación del ejemplo que tenemos para la implementación de un programa con las librerías que hemos mencionado. Esto es en cuanto a las librerías. Empezaré a mostrarle el ejercicio que hice con estas dos librerías. Listo, entonces siguiendo con mi exposición, en este momento voy a indicarle el ejemplo que yo tengo. Este ejemplo lo he diseñado con Anaconda en la herramienta Jupyter. Entonces aquí vamos, el primer comando, vamos a importar la librería pandas. Vamos a cargar el dataset. Este dataset es un archivo o es información que se ha conseguido de esta, déjame ver, del internet. Lo he bajado y este incluye 600 registros. Mire, incluye 600 registros que nos muestran o nos modelan dos ítems entre cámaras y vehículos. Ahorita está con un filtro. Entre cámaras y vehículos, y también la calificación o las referencias que han dado los clientes al comprar una cámara, ¿no? O una cámara o un auto. Ya. Como este dataset se bajó del internet y es como ejemplo, la data que se obtiene es una data casi perfecta.
entonces nos ahorra mucho trabajo. Pero bueno, sigamos. Entonces aquí podemos visualizar el dataset. Por ejemplo, el registro número 0 dice que es un auto y empieza con I have recently purchased. Entonces vamos acá, aquí. Vamos al registro número 1 que debe ser un auto. Ahí dice auto y empieza igualmente, ¿no? I have recently purchased. Entonces vemos que está cargando, nos permite, este DF nos permite visualizar la data que hemos obtenido. Después vamos a visualizar de forma de tipo como información, es decir, numerada, también la misma información que teníamos en la parte de arriba. Auto, I have recently purchased a J30T. Luego vamos a visualizar un registro en específico. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si es que queremos el registro número 600. Lo corremos y vamos a ver que podemos visualizar. No, es que si tiene 600 registros y empieza en 0, el último debe ser el 599, perdón. Sí, entonces el último es un auto y dice I have been a Montero. Vamos acá, vamos al último registro. Es un auto que dice I have a Montero. Entonces, como usted verifica, podemos visualizar los registros con este comando. Y la opción log. Después vamos a visualizar toda la información del texto. Entonces aquí vamos, este es un texto limitado, o sea, hay un límite, por lo que ya cuando llega a ese límite nos muestra punto, punto, punto. Pero si es que nosotros queremos, podemos visualizar todo el texto, no sacando el máximo del texto, del ancho del texto. Entonces mire, este es un registro que tiene muchas más líneas. Vamos a visualizar, por ejemplo, este mismo registro en el 21 acá. Le corremos. Todavía nos permite visualizar todo, ¿no? Sí, todavía nos permite visualizar todo, pero hay registros mucho más largos que no nos permite verificar de manera completa. Después tenemos este comando que nos permite contar las palabras que tiene cada registro. Por ejemplo, mire, vamos a visualizar el número 4. Entonces, si acá le ponemos el número 4, que dice que tiene 1000 palabras, nos permite visualizar de manera correcta. Y así nos vamos a dar el promedio de largo es de 600 palabras. También nos da ese dato adicional. Otra sentencia para contar las palabras de las reseñas y de manera mejorada puede ser esta, ¿no? Le mandamos el DF, ponemos el campo de texto, vamos del str que significa string y el split string len nos permite que cuente nuevamente de manera más óptima las palabras que existen en cada reseña. Después podemos verificar o calcular la media de cada palabra, la media de palabras por cada reseña. Con este comando, ¿no? Le mandamos el df, le decimos que en el campo text vamos al string, el split, y aquí vamos a obtener la media. La media de cada reseña tiene 529 palabras, casi 530, ¿no? Entonces podríamos verificar en este comando, en cambio, este es un comando bastante bueno, bastante potente, bastante interesante que tiene esta librería y nos permite verificar la media, la desviación estándar, la media nos cuenta el número de registros, obtiene la media, la desviación estándar, la reseña que tiene el mínimo de palabras. Entonces dice que 25% están con 237 palabras, el 50% está con 372 palabras y el 75% contienen 620 palabras. El máximo, la reseña que más palabras tiene es de 4900 palabras. Entonces, como usted ve, en un solo comando podemos obtener toda esta información, ¿no? Y por último, no por último, siguiendo con el ejercicio,
tenemos los valores de las clases. En este caso el dataset se refiere a las cámaras y a los autos. Entonces con este comando podemos sacar la cantidad de cámaras y la cantidad de autos que tenemos en el dataset. Si usted suma de 350 más 250 nos dan los 600 registros que tenemos en el dataset. Perfecto, esto es el primer paso, ¿no?, que hemos hecho de este ejercicio, siguiendo el proceso de aprendizaje que le estamos creando para este modelo. Entonces, desde aquí es el proceso de recolección de datos. O sea, lo que hemos pasado, todos estos comandos nos han permitido recolectar la información, verificar la información, contar la información y ver qué clase o qué tipo de datos tenemos, ¿no? Y vamos a seguir con el proceso de validación de datos, que también nos indica si en los datos tenemos datos nulos, si son falsos o si toda la información está ok. Con este comando lo que hacemos es verificar si existen datos nulos. En el momento en que nosotros obtenemos un falso, si recorremos nuevamente no hay ningún problema. Si obtenemos un falso a este comando significa que toda la información que nosotros tenemos es válida. Entonces es una información de alta calidad. Como le indiqué, este es un dataset como ejemplo, es por eso que tiene alta calidad, pero en la vida real no vamos a tener un dataset así de perfecto, ¿no? Entonces por eso tenemos que entrar en un proceso de análisis y depuración. Entonces se analiza la data de uno en uno y si un dato es true quiere decir que no es válido. Mire, entonces aquí tenemos todos los datos son falsos, 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 por lo que toda la data es, digamos que perfecta. En este momento y con los comandos de scikit-learn vamos a empezar a entrenar nuestro modelo. Ya empezamos con el proceso de entrenamiento, ¿no? Le vamos, el modelo que, el dataset que tenemos vamos a dividirlo en dos conjuntos. Uno de entrenamiento o training y el otro de pruebas o test. Entonces, con este comando otra vez utilizamos la librería scikit-learn, la opción model section e importamos train test split. Con este comando lo que le hacemos es mandarle la data y le decimos que el tamaño de pruebas, que dice test, el tamaño de las pruebas va a ser el 33%. Cuando aquí ponemos el 1 es en porcentaje, ¿no? Y vamos a manejar una randomicidad de 42, que es el punto más alto o el máximo valor que puede tomar el random. ¿Para qué se utiliza este random? Se utiliza para que, por ejemplo, en la data que tenemos acá, no coja específicamente por ejemplo, así, de una y esto lo tome como de testing, ¿no? Entonces va a tomar este testing, eh, este testing, entonces un random de 42 nos va a permitir que coja de manera súper aleatoria para mejorar o tener un conjunto de datos mucho más grande. Y ya, vamos a verificar los dos. Aquí podemos visualizar los datos que tenemos en este grupo de train. Entonces podemos poner uno, podemos visualizar dos, podemos visualizar todos. Eso es simplemente para visualizar los datos que están cargados. Entonces el 509 dice que cargó aquí, y es el número 1. Vamos a ver el 509, perdón. 509 dice que es una cámara y dice I have been hitting. El 509. Y el 509 debe ser el 510 acá. No, el 511 es I have been hitting. Y es una cámara. Entonces es una cámara que dice I have been hitting. Entonces luego vamos a indicar este comando que nos permite visualizar un dato que pertenece al grupo de pruebas. En este caso era el grupo de entrenamiento y acá abajo tenemos el grupo de pruebas, ¿no? Es el mismo comando, pero para los diferentes conjuntos que tenemos. En cambio, aquí vamos a visualizar la longitud, que es el número de registros del conjunto de entrenamiento, en este caso training, y lo mismo hacemos con el test. Si usted suma 198 más 402, nos dan los 600 registros que tenemos.
Y así se dividió, ¿no? Este es el 33% que lo indicamos en el comando de arriba. El 33%, si dividimos un grupo de 600, el 33% es 198. En cambio, aquí vamos, los datos de entrenamiento, tenemos 239 cámaras y 163 autos. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a utilizar en el conjunto de train el tipo o las clases que tenemos. Y contamos los valores que tenemos en la clase del grupo de entrenamiento. Entonces vamos a la clase, tenemos una clase cámara que son 239 y tenemos una clase auto que son 163, ¿no? Es un número bastante bueno para el entrenamiento. En cambio acá vamos a proceder con la separación de la data por X para el texto y Y para las clases, tanto para el ambiente de entrenamiento como el ambiente de pruebas. Entonces aquí vamos a proceder con el ambiente del texto y las clases. También vamos a proceder con la implementación del modelo de bolsa de palabras con la siguiente sentencia. ¿Qué es el modelo de bolsa de palabras? El modelo de bolsa de palabras es que se procede a analizar palabra por palabra palabra por palabra de las reseñas y esto genera una matriz. Entonces, por ejemplo, si en una clase tipo cámara vamos a tener picture, 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 entonces cada palabra picture se maneja y aumenta en ese valor de picture en la matriz de reseñas, dando un alto porcentaje. Entonces cada vez que aparezca una palabra picture en una reseña, lo más probable es que esa clase sea de tipo cámara. Eso no, más o menos así trabaja el modelo de bolsa de palabras, ¿no? Lo implementamos de esta manera, cargamos la librería, utilizamos el Future Extraction Text y lo vamos a importar en el Count Vectorizer. Este es el nombre de la variable y le mandamos esta clase. Y esto ya es lo que produce ya la implementación de la bolsa de palabras, ¿no? Del modelo de bolsa de palabras. Y ya. Bueno, con esta sentencia ejecutamos el modelo de bolsa de palabras y empezamos con el entrenamiento. Ya vamos aquí, tenemos esta, es una variable y esto es lo que ya empieza a entrenar. Entrena con el grupo de las X y con el grupo de los test. O sea, del entrenamiento y el grupo de pruebas. Además, a estos valores se les pone un shape para obtener estos resultados, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que todos los que son 0, vamos a ver 9595, 98, 9598. La palabra 9598 existe 13 veces. La palabra 3452 existe una vez. Y así vamos. Esto es lo que genera mire, este es 9598 13 veces. Esto es lo que nos genera. Después vamos a utilizar el modelo de Decision Tree y pasamos los parámetros para su aprendizaje. Entonces, nuevamente usted ve la importancia y lo potente que es este scikit-learn, que lo utilizamos prácticamente para todo, a excepción del pandas que nos ayuda a subir el dataset o la información. Ya con esta librería cargada, lo que hacemos es creamos esta variable y le ejecutamos de esta manera. Aquí lo que obtenemos es el modelo nuestro. Y aquí vamos a evaluar el modelo generado visualizando el resultado. Entonces ponemos el decision tree que se generó acá arriba y vamos a ver el text es un array esto, ¿no? Entonces el text en 1 dice I vote a 2002 Eclipse because I had. Entonces
predice el modelo qué tipo de producto es. Entonces, por ejemplo, el anterior, que era el 1, predice que este 1 es un auto. Por ejemplo, vamos al 5. Ejecutamos. Ahí dice cámara, ¿no? Entonces ya debería ser una cámara. Y aquí ponemos 5 y ejecutamos. También nos sale una cámara. Entonces parece que está funcionando bien. Y devuelve el porcentaje. Este comando devuelve el porcentaje de efectividad o efectividad que tiene este modelo. Este porcentaje de efectividad, el máximo es 1. Y tenemos un porcentaje de efectividad tan alto por la calidad de la información que nosotros tenemos. Como usted pudo ver, son registros, son 600 registros y todos están correctos. Entonces es un nivel demasiado alto, ¿no? Yo creo que al llegar al 0,95 ya sería muy bueno. Peor aún si llegamos al 0,99. Entonces de aquí también tenemos otro comando que nos entrega los scores de los valores agregados en el dataset. Entonces esto otra vez, como le digo y le repito, esta scikit-learn es una librería súper potente que nos ayuda con nuestros modelos de datos, una bestialidad. Entonces también genera que tenemos que la clase o tipos de productos llega al 99% y las reseñas llega también al 99%, aunque aquí aumentada, ¿no? Esto en cambio es un dato muy interesante. Mire que aquí cuando nosotros ejecutamos el test, cuando dividimos los datos, el grupo de test sumaba 198. Y si usted suma 188, diré 88 más 1, 87 más 1, 88. Y más 110, 198, que son los datos que están en este grupo. ¿Qué es lo que significa? Que tenemos 97 positivos y no existe falsos positivos. Aquí tenemos un falso positivo, que es por la razón que nos llegamos a 100, a 1. Y tenemos 110 correctos. Aquí vamos a poner una prueba del modelo, que ya es lo último. Entonces, por ejemplo, tener presente que el modelo está en inglés. Si tuviéramos una bolsa de palabras en español, pues podríamos en español, pero este dataset lo conseguí en inglés. Entonces he puesto algunas definiciones, como por ejemplo cámara, carro, y esta un poco más larga que habla de cámara. Entonces podríamos poner, por ejemplo, I like the pictures I took the weekend. Veamos si me toma esta como cámara. Ojalá. Le corremos. Perdón. In my camera. Bueno, necesitaba más palabras para poder definir, ¿no? Pero con este ejemplo ya me dice que esta es una cámara, ¿no? Aquí en cambio toma como carro o auto. Y el último también es un auto. No. Tendríamos que irle mejorando, ¿no? El aprendizaje o la bolsa de palabras que tenemos. Pero en todo caso el ejercicio está funcionando. Bueno, ingeniero, para finalizar quisiera también mostrarle unas 2 diapositivas adicionales que me parecen importantes para el trabajo, ¿no? Espera, perdón. Y quería mostrarle unos ejemplos de otras librerías que también hemos consultado. Tenemos la Matplotlib, que crea histogramas. También crea trazados lineales y de 3D y gráficos de dispersión. Esta librería también es parte de scikit-learn. Entonces NumPy también es parte de scikit-learn y agrega soporte para los vectores, las matrices, las funciones y las matemáticas. También tenemos el TensorFlow, eso sí no es parte del scikit-learn, y hace cálculos numéricos mediante diagramas de flujo y de datos.
También tenemos el Pandas, que ese sí lo utilizamos y es parte del Scikit-learn. Y este nos permite la manipulación de las estructuras de datos, las tablas numéricas y hace análisis de datos, ¿no? Y el Request me parece que también es una librería bastante interesante porque nos permite ya trabajar con solicitudes HTTP y de forma sencilla con una API bastante linda y también muy simple, ¿no? Y tenemos por último el ejemplo del SQL o Alchemy, y es un kit de herramientas de SQL de código abierto y un mapeador de relaciones de objetos. Entonces nos permite ya trabajar con bases de datos. También un concepto muy importante que vi por ahí, que vi por ahí dice que una librería es un conjunto de funcionalidades que resuelven necesidades específicas, ¿no? Entonces eso, como ya lo hemos tratado, yo creo que este concepto ha sido tratado por usted y por varios profesores y estoy totalmente de acuerdo. Y también tengo, tengo los campos, esto encontré en esa página de Edeteam, no sé, ¿usted qué opina? Me parecen personas muy serias y bastante conocedoras que generan cursos de aprendizaje, ¿no? Entonces dice que los campos de aplicación de Python en este momento me parece que es uno de los lenguajes de programación más completos que hay, no no tan sencillo para el desarrollo web, pero sí muy funcional y muy fuerte, muy potente para la seguridad informática, porque tiene programas, scripts que ejecuten pruebas automáticas para detectar vulnerabilidades, también en el testing y QA, quality, ¿qué es quality? Algo así. Automatiza test de códigos y funcionalidades. Para los videojuegos crea juegos con los frameworks. Pygame tiene frameworks completos de juegos. También para el desarrollo web, pero es un poquito más complicado porque no son tan difundidos, ¿no? Entonces crea apps web con frameworks como Django, que con usted mismo lo utilizamos. También Flashkey y Pyramid. Para Big Data, como usted ve, Python es una de las más potentes y Data Science, y extrae, procesa, almacena ETL y analiza grandes cantidades de información. O sea, es un completo, hay completas librerías para ejecución de los ETLs, ¿no? Y también nos sirve para Machine Learning, que es un ejemplo que nosotros acabamos de ver. Entonces escribe modelos de Machine Learning con librerías como Scikit, SciPy y muchas más, ¿no? Bueno, ingeniero, esta ha sido mi exposición. Espero haber llenado las expectativas y le agradezco mucho por la oportunidad porque me pareció muy interesante este trabajo. Pues que tengan una buena noche y nos seguiremos viendo. Cuídense, hasta luego.